Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Mucho gusto, Germán. Les presento, como de costumbre, un saludo respetuoso y antes de iniciar la exposición, quiero hacer una remembranza al tenor de algunas interrogantes que han sido formuladas por la vía acostumbrada. Las clases están grabadas en Classroom, ya se les envió el mecanismo para acceder a las mismas, ¿verdad? El código correspondiente, permanecen grabadas una semana. Allí está el temario, al igual que ya cuentan ustedes con el día de hoy, con el temario del día de hoy. Hago una referencia breve, seguidamente, a la temática que abordamos el día anterior. El día precedente hablamos acerca del diseño del estudio del derecho civil y señalamos que el primer diseño fue formulado en Roma. Hablamos acerca de Justiniano y cómo le encargó a Triboniano recopilar, recoger, recoger, rescatar toda la tradición jurídica romana que se había perdido cuando el Imperio Romano se había desmembrado. Entonces Triboniano cumplió con el cometido, concretándolo en el Corpus Juris Civile, el cual, como señalamos, está conformado por 4 textos, ¿verdad? El Códex, el Digesto, las Institutas y las novelas. Y señalamos que los romanos hacían un estudio del derecho civil partiendo de 3 capítulos, personas, cosas y acciones. Luego hablamos del aporte de Napoleón, quien también, con fundamento en el profundo fervor que le despertaba el derecho romano, estructuró el Código de 1804 de forma parecida al derecho romano. Y hablamos también de la existencia de un sistema alterno, que es el sistema alemán, generado por Savigny. Y la diferencia entre los dos sistemas es el tratamiento del tópico de la persona. Los romanos y los franceses, al integrarse en el plan romano-francés, trataron a la persona en primer lugar porque es el protagonista de la norma jurídica
mientras que los alemanes lo situaron en un cuarto capítulo, ¿verdad? Luego de los derechos reales, del derecho de obligaciones y una parte general. Luego hablamos de que en Guatemala han existido 3 códigos civiles, el de 1877, el de 1933 y el de 1963, que es el actual. Y todos estos códigos han estado basados en el diseño romano-francés, porque la inspiración de todos los países de Hispanoamérica fue el Código Civil de 1804, el Código francés, identificado como Código de Napoleón. Bueno, hecha esta remembranza, vamos a presentar el temario de esta tarde, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Perdonen, les pregunto, ¿ya tienen el temario? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tópico que estoy convencido en alguna medida ya fue abordado por ustedes en los cursos introductorios. Me refiero a Introducción al Derecho 1 y 2. Y vamos a hablar de la persona, de la personalidad y de la capacidad. En el numeral 1 hablamos de la temática de la persona. ¿Dónde se originó la denominación persona? ¿Cuál es el concepto de la persona y cuál es la clasificación de la misma? Como les repito, tengo la convicción que este es un tópico con el que ustedes ya están familiarizados. En el número 1.1 explicamos de dónde procede la palabra persona y les consigno que hay 2 voces latinas que son las que originaron el vocablo persona. Me refiero a persono o personae. Estos vocablos, persono o personae, como los señalamos aquí, están integrados a su vez por 2 términos. Per, que significa mucho, y sonare, que significa sonar. Entonces, la significación de la palabra personae o personare o persono es sonar mucho. Repito, la palabra persona procede de las voces latinas persono o personae, que es una dicción integrada a su vez por 2 vocablos. Per, que significa mucho, y sonare, que significa sonar. Y ambas palabras vinculadas, unidas, fusionadas, tienen por significación sonar mucho. Pero ¿qué significación vinculada a los seres humanos, por ejemplo, tiene esa expresión sonar mucho? La explico a continuación, es este párrafo, el segundo párrafo. Fíjense que yo les he explicado en algunas oportunidades que el aporte de los griegos fue básicamente en la ciencia y en el arte. Si nosotros hacemos una revisión, advertiremos que personalidades muy relevantes fueron las que propiciaron el inicio de muchas actividades, ¿verdad? Por ejemplo, Píndaro, Sófocles, Eurípides, Platón, Aristóteles, eran personas que hicieron aportes en diversos aspectos, pero básicamente en el arte, ¿verdad? Y en la ciencia. Homero, por ejemplo, fue el padre de la literatura, Píndaro de la poesía, Esquilo, Sófocles, Eurípides fueron los padres del teatro, fueron los primeros dramaturgos, etcétera, ¿verdad? Hipócrates, el padre de la medicina. Bueno, hubieron personalidades tan relevantes que fueron los que gestaron muchas actividades artísticas y actividades científicas. Hace un minuto les citaba a 3 personajes, Esquilo, Sófocles y Eurípides, que fueron los padres del drama, porque los griegos ya
eran proclives, eran amantes del teatro. Y fíjense que, según se narra, en Atenas, que era una cultura muy relevante, existían teatros. Por supuesto, no teatros como los que conocemos ahora, pero eran los conocidos teatros de herradura, que en alguna oportunidad los hemos visto. Los teatros de herradura estaban conformados por un graderío, ¿verdad?, que se desplazaba hacia abajo. Y el proscenio estaba en la parte inferior, de tal cuenta que en las gradas se sentaba lógicamente el público, en la parte superior estaban las personas que, como de costumbre, pagaban menos, ¿verdad? Y las personas más próximas, las que estaban en la primera fila, es decir, hasta abajo, veían de frente a los actores, eran quienes pagaban más, ¿verdad? Siempre han habido este tipo de estratificaciones. Pues fíjense que las representaciones eran al aire libre, ¿verdad? Los teatros de herradura no están techados, eran a la intemperie. Entonces, hacer recitaciones allí era difícil. Los actores que tenían que decir sus parlamentos, que tenían que recitar, que exponer, debían tener una gran dicción para ser escuchados con relativa facilidad. Pero al margen de eso había otro problema. Fíjense que los actores se caracterizaban con unas máscaras gruesas, con unos emplastos, ¿verdad?, gruesos. Entonces era muy difícil que se les escuchara. Pero aquí explicamos qué era el persono o personaje. El persono o personaje era un aditamento que estaba en la máscara, una especie de magnavoz, ¿verdad?, que ampliaba la voz, algo primitivo, ¿verdad? Por eso se decía que persono o personaje significaba sonar mucho, porque eso facilitaba la audición y posibilitaba que las declamaciones de los actores se oyesen con facilidad. Repito lo que he dicho. La palabra persona procede de voces latinas, persono o personae, un vocablo que está conformado a su vez de dos dicciones, per, que significa mucho, y sono o sonare, que significa sonar mucho. Y yo me planteaba la interrogante hace unos minutos, ¿qué quiere decir o qué significa sonar mucho al vincularlo con la persona? Y les conté hace unos minutos de que Grecia fue una cultura en donde floreció el arte y floreció la ciencia. Y dentro del arte había pintores, había escritores, había también dramaturgos, y les mencioné a los más relevantes: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y les conté que en Atenas, ¿verdad?, que era un emporium de la cultura, había teatros, que eran los llamados teatros de herradura, ¿verdad? Todavía existen teatros de herradura, que son construcciones al aire libre, dotadas de un graderío en donde se sentaba el público. Las personas que quedaban en la parte más elevada eran las personas que hacían un pago mínimo o poco significativo, y las que estaban hasta adelante eran, como de costumbre, las que pagaban más, ¿verdad? Y al final estaba el proscenio, ¿verdad?, donde actuaban las personas. Pero como no habían micrófonos, ¿verdad?, no habían aparatos de sonido, los actores debían de tener una voz bien timbrada, ¿verdad?, bien impostada, para que fueran escuchados con facilidad. Lo cual era muy difícil porque, les repito, no había acústica porque estaban al aire libre, y al margen de eso usaban unas máscaras. Pero ellos, dentro de las máscaras, que eran unos emplastos gruesos, colocaron un pequeño magnavoz, ¿verdad?, que se llamaba persono, que quería decir sonar mucho. El persono, en principio, era ese aditamento, ese instrumento que se encontraba en la máscara, pero luego se le llamó persono a los personajes, y luego se le llamó persona a la persona natural o física. Ese es el origen de la palabra persona. Expuesto esto, en el 1.2 consigno una definición de lo que
entendemos por persona. Aquí aparece en negrita. Esa es una definición tradicional. La persona es el ente susceptible de participar en una relación jurídica, precisamente cumpliendo obligaciones y ejercitando derechos. Esa es una definición tradicional que la encontramos en los clásicos, en los libros más conocidos. Pero fíjense que hay una definición que no la consigné aquí, pero es muy sencilla y creo que ustedes la van a recordar, al igual que la recuerdo y utilizo yo con frecuencia. La persona es el protagonista del derecho o la protagonista del derecho. Sencillamente, quien crea el derecho y quién es el destinatario del derecho es la persona. Entonces es el protagonista de la norma jurídica. Esa es una definición muy sencilla y que uno no olvida, pero la que yo estoy trayendo a cuenta, repito, es muy difundida, muy conocida, y señalamos que la persona es el ente susceptible de participar en una relación jurídica precisamente cumpliendo obligaciones y ejercitando derechos. Aunque lo vamos a estudiar con mayor dedicación, en este momento yo hago notar aquí en la 1, 2, 3, 4 líneas que en la definición utilizamos la palabra ente, porque al hablar de ente estamos hablando de un ser, que puede ser un ser humano o puede ser una abstracción, porque hay dos clases de personas que son las que estamos consignando aquí. Las personas individuales, naturales o físicas, que somos nosotros, los seres humanos, la persona por excelencia. Pero fíjense que también hay otras personas, que ya las estudiaron ustedes también, que son las personas abstractas, colectivas o morales, a las que se les conoce también como personas jurídicas. Por cierto, esa es una denominación incorrecta porque los dos tipos de personas son jurídicas, ¿no? Pero nuestra ley incluso y la doctrina les llaman personas jurídicas. Entonces, las personas abstractas, colectivas o morales son entes incorpóreos e inmateriales que pueden intervenir en una relación de derecho, como por ejemplo la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? El Estado y las municipalidades. La Universidad de San Carlos no tiene corporeidad, no tiene materialidad. Nosotros no podemos afirmar, ayer vi a la universidad en el supermercado haciendo compras, ¿verdad? O ahí andaba la municipalidad en el estadio, ¿verdad? Eso no es posible porque estas entidades no tienen cuerpo. Entonces la diferencia básica entre los dos tipos de personas que existen es la corporeidad, la materialidad. Las personas individuales, materiales o físicas, que somos nosotros, tenemos corporeidad, ocupamos un lugar en el espacio. Nos vemos, nos sentimos, nos tratamos. Las personas colectivas son entes incorpóreos, porque la Universidad de San Carlos no es la suma de los edificios. Pudiesen no haber edificios y siempre habría universidad, ¿no? El Estado no es el Palacio Nacional, ni el Palacio de Gobierno Municipal, ni el Palacio Legislativo o el Palacio de la Policía. No, esos edificios albergan la sede de este tipo de entes, ¿verdad? Entonces, repito, la persona es el ente susceptible de participar en una relación jurídica precisamente cumpliendo obligaciones y ejercitando derechos. Utilizamos la palabra ente porque en la misma están subsumidos, están situadas las dos clases de personas que existen. Las personas naturales o físicas o individuales, que repito, somos los seres humanos, y las otras personas son las personas abstractas, colectivas o morales, también identificadas como personas jurídicas. La diferencia entre esas dos personas radica en la corporeidad, en la materialidad. Nosotros tenemos cuerpo, materia y, repito, ocupamos un lugar en el espacio. Mientras que las personas colectivas, morales o abstractas, no.
Las personas colectivas, morales o abstractas no tienen corporeidad. Y cité yo 3 ejemplos, ¿verdad? Las sociedades anónimas, el Estado, la Universidad de San Carlos, son personas que no tienen corporeidad. Ahora vamos a hablar de lo que es la personalidad. Y fíjense que en esta oportunidad, aunque sea parcamente, brevemente, vamos a utilizar nuestro Código Civil. Primero, vamos a hacer referencia a lo que es la personalidad. Aquí les traslado yo una definición también muy sencilla de lo que es la personalidad. La personalidad jurídicamente concebida, que es lo que nos importa. La personalidad es la investidura jurídica que permite a la persona incorporarse al mundo del derecho. Por ahí se hace alusión a que la personalidad es como un pasaporte, como un ticket que nos permite incorporarnos al mundo del derecho. Repito entonces, la personalidad es la investidura jurídica que permite a una persona incorporarse al mundo del derecho. Y yo les decía hace unos minutos que es una especie de pasaporte, que es una especie de ticket que adquirimos y con su adquisición entramos al mundo del derecho. Dentro de unos minutos les voy a trasladar un ejemplo, ¿verdad? Pero imaginémonos que vamos a entrar a, a un mercado, a un supermercado, y para entrar nos tienen que dar un ticket, ¿verdad? El mercado o el supermercado es el mundo del derecho y el ticket que nos dan es la personalidad. Y nosotros somos la persona. Entonces, ahí ya tenemos 2 conceptos, persona y personalidad, y mundo del derecho. La persona es el ente susceptible de participar en una relación jurídica, ejercitando derechos y cumpliendo obligaciones. Y la personalidad es el ticket del pasaporte que le permite a la persona ingresar al mundo del derecho. Es la investidura jurídica que permite a una persona incorporarse al mundo del derecho. Pero aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cuándo se adquiere la personalidad? ¿En qué momento se obtiene la personalidad? Y fíjense que hay varias respuestas. Para algunos se adquiere en el momento de la concepción. Para otros surge con el nacimiento. Y para un tercer criterio, la personalidad surge con el nacimiento siempre y cuando nazcan vivas las personas. Hablemos brevemente de estas 3 teorías. Para algunos, la personalidad existe desde el momento de la concepción. La concepción es un momento biológico en el cual se unen las células reproductoras. Un hombre y una mujer se vinculan, tienen una relación que se llama coito y se produce una expulsión de células germinales por parte del hombre que se llaman espermas, se desplazan por todo el conducto correspondiente hasta vincularse con el óvulo. Y la unión de esas 2 células, el óvulo y el espermatozoide, generan un nuevo ser, que al principio es algo intrascendente, insignificante como somos los seres humanos, ¿verdad? Pero somos producto de un milagro, de ese milagro que se llama concepción. Entonces, en ese momento, cuando vislumbra la vida, muchos consideran que ya existe un ser humano, ¿verdad? Pero otros dicen, bueno, es probable que sí, que en ese momento vislumbre el ser humano, que ya haya vida, pero ese es un momento que solo puede ser establecido mediante mecanismos muy especiales, ¿verdad? Cuando hombre y mujer tienen una aproximación sexual que genera este tipo de momentos,
La mujer no puede decir, en este momento concebí, ahorita estoy concibiendo. No puede decirlo, ¿verdad? Entonces el derecho, según algunos, necesita elementos muy evidentes, prácticos, perceptibles. Entonces dicen, bueno, probablemente así ocurre, la concepción es innegable, pero la personalidad surge hasta que se expulsa del claustro materno al feto, ¿verdad? Al ser humano concebido y ha desarrollado a través de 7 o 9 meses. Entonces, según esta segunda tesis, la personalidad surge cuando nacemos. Pero ¿qué tal si el nacimiento se produce eh, sin vida, con la muerte? Entonces hay una tercera teoría que dice que la personalidad surge con el nacimiento siempre y cuando las personas nazcan vivas. Repito lo dicho, ya establecimos qué es personas, qué es persona, las clases de persona, y ahora estamos hablando de personalidad. La personalidad, ahí lo señalo, está entre comillas, es la investidura jurídica que permite a una persona incorporarse al mundo del derecho. Es una especie de pasaporte que permite a la persona entrar al mundo de las obligaciones y de los derechos. Y se discute cuándo contamos ya con personalidad. Y le señalé yo que hay 3 teorías. La primera teoría nos dice que la personalidad se inicia con la concepción en el momento en que las células germinales, la célula germinal masculina, el espermatozoide y la célula femenina se unen, el espermatozoide se incorpora a él, ¿verdad? Y ahí surge la vida. Pero como ese es un hecho que no se percibe con facilidad, ¿verdad? Entonces, una segunda teoría establece que la personalidad surge con el nacimiento. Y un tercer criterio señala que, claro, la personalidad surge con el nacimiento, siempre y cuando las personas nazcan vivas. Si tuvieran ustedes su Código Civil a la mano, vamos a leer el artículo primero. Sí lo tienen a la mano, si no lo leo yo y ustedes lo consultan después. En lo sucesivo, si es menester tener a la mano su Código Civil, que es el Decreto Ley 106 que le solicité en la primera clase. ¿Alguno lo tiene a la mano? Yo, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. A ver, si fuera tan fino de leerlo, se lo agradecería en voz alta. El artículo primero. Artículo primero, personalidad. La personalidad civil comienza en el nacimiento, Comienza con. comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Muchísimas gracias. Adviertan la redacción de este artículo. La personalidad civil comienza con el nacimiento. Ahí se está reconociendo la segunda teoría. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, dice el código, al que está por nacer, es decir, al que está concebido, ahí se acepta la teoría de la concepción. Se le considera nacido para todo aquello que le favorece, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Viabilidad quiere decir que nazca con vida. Entonces, como nosotros advertimos con la lectura del artículo, que lo vuelvo a leer, ya nos hicieron el favor de leerlo. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento, es la teoría del nacimiento, y termina con la muerte. Sin embargo, el que está por nacer, es decir, el que está concebido, que no ha nacido todavía, se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad, es decir, que nazca con vida. Entonces, nuestro código no reconoce una sola teoría, sino reconoce todas. Por eso se afirma que la que se reconoce es una teoría ecléctica, una teoría integral, una teoría fusionada, ¿verdad?
Entonces, si les preguntan, como yo les voy a preguntar en el examen, ¿cuándo se adquiere la personalidad? De conformidad con el artículo primero del Código Civil, se reconoce una tesis ecléctica porque se afirma que la personalidad empieza con el nacimiento y termina con la muerte. Pero al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorezca, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Aquí lo señalamos en el 214. Nuestro Código Civil reconoce todas las tesis en el artículo primero, con lo cual asume una posición ecléctica. Bueno, esto último se lo señalo yo, que no comparto el criterio que algunas personas afirman con base en el artículo tercero de la Constitución, que la que prevalece es la tesis de la Constitución, porque la lectura del artículo tercero no habla en absoluto de personalidad, sino habla de la protección a la vida. En ningún momento se habla de inicio de la personalidad. Así es que esto es un tema controvertido, pero la posición más reconocida, y si no es unánime por mayoría, es esta tesis ecléctica, que está reconocida en el artículo primero del Código Civil. Entonces ya establecimos qué es persona, qué es personalidad, cuándo se adquiere la personalidad. Ahora vamos a hablar de la capacidad. Aquí en el 3.1 se habla de qué es capacidad. Y en negrita resaltamos que es el atributo derivado de la personalidad en virtud del cual pueden ejercerse derechos y obligaciones. Fíjense que esa es una definición que, como lo señalamos ahí, genera controversia porque regularmente se confunde capacidad con personalidad, pero no es cierto, son dos cosas diferentes. La personalidad es la investidura jurídica que nos permite ingresar al mundo del derecho, y la capacidad es un atributo derivado de la personalidad que nos permite ejercer derechos y cumplir obligaciones. Fíjense que aquí les presento un ejemplo en la última parte del 3.1 y se lo señalo, tal vez es un ejemplo un poco tosco, pero a mí me parece que es adecuado. Fíjense que está la persona, ¿verdad? Y quiere ingresar a un mercado. Como les decía hace unos minutos, el mercado es el mundo del derecho. No todos pueden ingresar, ¿verdad? Entonces, solo ingresan los que tienen un pasaporte. El pasaporte es la personalidad. Entonces, ya con el pasaporte ingresamos al mercado. Pero en el mercado no nos quedamos quietos, sino que vamos de un punto a otro comprando. Entramos con nuestro cesto, con nuestra canasta y compramos. Estamos ejerciendo un derecho, estamos comprando y a la vez estamos pagando, que es una obligación. Entonces, esa es la capacidad. La capacidad es la facultad derivada de la personalidad que nos permite ejercer derechos y cumplir obligaciones. Estos son conceptos básicos no solo del derecho civil, sino del derecho en general. La persona es el ente susceptible de participar en relaciones jurídicas, ejerciendo derechos y cumpliendo obligaciones. Hay dos clases de personas: las personas naturales o físicas y las personas colectivas, morales o abstractas. La personalidad es una facultad que nos permite ingresar al mundo jurídico, es una especie de pasaporte. Hay una discusión acerca del momento en que nos conceden la personalidad. Para algunos se inicia con el nacimiento. No, perdón, para algunos se inicia con la concepción, para otros con el nacimiento, y para una tercera posición ciertamente acepta el nacimiento siempre y cuando se nazca con vida. Pero nuestro Código Civil, en el artículo primero, fusiona todas las tesis y acepta una tesis ecléctica, que es que la personalidad civil empieza con el nacimiento, termina con la muerte, pero al que está por nacer se le considera nacido para todo aquello que le favorezca, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Y la capacidad es el atributo derivado de la personalidad, en virtud del cual pueden ejercerse derechos y obligaciones, y utilizamos un ejemplo quizá un poco rústico, que es el del mercado. Nosotros queremos ingresar al mercado,
o al supermercado y debemos tener un pasaporte. El pasaporte es la personalidad. Pero al ingresar debemos realizar alguna acción. Vendemos y compramos, ¿verdad? O compramos y pagamos. Entonces, esa actividad es la capacidad. Hay dos clases de capacidad. Eso está en el 3.2, que también ya lo estudiaron ustedes en su momento. La capacidad puede ser de goce o de derecho, y capacidad de ejercicio o de hecho. La capacidad de goce o de derecho nos asiste a todas las personas. Todas las personas podemos intervenir en relaciones jurídicas, pero la capacidad de goce o de derecho impone que actuemos a través de un representante. Este es el caso de los menores de edad, ¿verdad? Que no pueden participar en una relación jurídica, sino tienen que hacerlo representados por sus padres o tutores porque no tienen capacidad de ejercicio. Es decir, participan en el mundo del derecho, pero a través de un representante. Y la capacidad de ejercicio o de hecho se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Ahí esto posibilita que participamos en las relaciones jurídicas, pero sin representante, ¿verdad? Salvo el caso de los declarados en estado de interdicción, que los vamos a referir en este momento. Imagínense ustedes que hay una agencia en donde venden vehículos, ¿verdad? Esos vehículos exóticos como el Mercedes o como el BMW. Y llega un niño de unos 10 años, todavía no muy crecido, arrastrando una pesada maleta. Y se le acerca una de las personas que trabaja en la agencia en donde se venden vehículos y le pregunta, niño, ¿qué te pasa? ¿Qué deseas? Quiero comprar un vehículo, le dice. Entonces el vendedor medio se sonríe, ¿verdad? Porque piensa que es ingenuidad del niño. Y le dice, estos son vehículos muy caros y yo no creo que tú tengas el dinero suficiente. Entonces el niño que ha entrado arrastrando una enorme maleta, la abre y está saturada de dinero, llena de dinero. Entonces al vendedor se entusiasma y le dice, bueno, pero se recuerda, porque él estudiaba derecho, que los menores no tienen capacidad de ejercicio, sino solo capacidad de goce. Y si quiere comprar algo, tiene que llegar con su papá o con su tutor, que es el que lo representa. La capacidad de goce nos permite participar en una relación de derecho, pero a través de un representante, como el caso de los menores de edad. Pero si el menor al que les refiero cumple los 18 años, entonces llega, ya no es necesario que llegue con su papá o con su representante, porque ya lo puede hacer él solo, porque tiene capacidad de ejercicio o de hecho. Entonces, la capacidad de goce nos permite participar en una relación jurídica, pero a través de un representante. Y la capacidad de ejercicio ya nos faculta para intervenir por nosotros mismos sin necesidad de un representante. Por favor, veamos el artículo 8. Molesto a la persona que tuvo la firmeza de leerme el artículo 1 para que lea el artículo 8, si me hace favor. Artículo 8, capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. ¿Son mayores de edad? Y continuemos. Los menores, son mayores de edad los que han cumplido 18 años. 18 años, hasta ahí quedemos. Entonces, esta es la capacidad de ejercicio que se adquiere con la mayoría de edad, y la mayoría de edad en nuestro país se adquiere a los 18 años. Bueno, ya establecimos 3 conceptos básicos, que es el de persona, el ente susceptible de participar en una relación jurídica, ejercitando derechos y cumpliendo obligaciones. Establecimos qué es personalidad, una investidura jurídica que nos permite ingresar al mundo del derecho. Y ahora hablamos de lo que es capacidad, que la capacidad es un atributo derivado de la personalidad que nos permite ejercitar derechos y cumplir obligaciones.
Y estamos señalando que la capacidad puede ser de dos clases: de goce o de derecho. Es la facultad de participar en una relación jurídica, pero a través de un representante. Y capacidad de ejercicio o de hecho, que se adquiere cuando ya arribamos a la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. Esos son los conceptos básicos. Pero debemos abordar también el tema de la incapacidad. Fíjense que en algunas oportunidades las personas pueden cumplir 18 años, pero el derecho no les reconoce la capacidad de ejercicio. Porque fíjense que median algunas circunstancias que imposibilitan que las personas intervengan en el mundo del derecho. Por ejemplo, una persona que tiene una persona que tenga una afectación psíquica que le impida evolucionar, ¿verdad? Que tenga una edad física de 20 años, pero tiene una edad mental de meses, no desarrolló su psiquis. Entonces, esa persona no puede participar por sí misma porque todavía no habla y sus funciones básicas no las puede desarrollar él mismo, ¿verdad? Entonces, esa persona es declarada en estado de incapacidad. Repito, la incapacidad es la condición de las personas que, aunque arriben a la mayoría de edad, no han evolucionado psíquicamente y no pueden adquirir la madurez que exige el derecho. La incapacidad es cuando, aunque seamos mayores, nuestras condiciones psíquicas no nos permiten actuar por nosotros mismos. Hay dos clases de incapacidad. Una incapacidad absoluta, que se concreta cuando, como lo acabo de decir, la insuficiencia o nulidad intelectiva es manifiesta y las personas se encuentran en un estado vegetativo, ¿verdad? Su psiquis no se ha desarrollado en lo más mínimo, como en el caso de los orates, ¿verdad? De los locos, de las personas que tienen una afectación severa y los aleja de la realidad y no tienen ninguna condición para participar valeramente en una relación de derecho. No pueden actuar por sí mismos, sino siempre lo harán a través de sus representantes. Esa es la incapacidad absoluta. Pero fíjense que también hay incapacidad relativa, ¿verdad? La incapacidad relativa es cuando no se pueden realizar ciertas actividades por algunas limitaciones eh, físicas o psíquicas, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que, por ejemplo, una persona no vidente, un ciego o una ciega, no pueden realizar ciertas actividades, pero pueden desarrollar otras. Imaginémonos que un ciego se encuentra en una esquina en donde hay un semáforo y vienen dos vehículos y los vehículos colisionan porque uno de ellos no respetó el alto, la luz roja. Entonces bajan y le dicen al ciego: usted vio que la luz ya estaba en roja y usted va a ser mi testigo. Él no puede ser testigo porque él no tiene percepción visual. Entonces él tiene una incapacidad relativa para ese tipo de actos, pero puede desarrollar muchos otros. Entonces, la incapacidad relativa puede producirse cuando hay alguna falencia, deficiencia o limitación física que no le permite a una persona desarrollar ciertas actividades, algunas actividades, pero otras sí, como en el caso que yo les traje a cuenta para ejemplificar el caso de un ciego. Pero también es incapacidad relativa aquella que se deriva de la consumición o la ingesta de sustancias indebidas, ¿verdad? Como por ejemplo una persona que ingiere alcohol hasta embrutecerse, que pierde la noción de las cosas y que tripula un vehículo. Entonces, esa persona puede realizar actos que no produzcan efectos jurídicos, como por ejemplo hacer manifestaciones jurídicas. Va a vender su casa en estado alcoholizado, ya ni se recuerda qué pasó. Entonces, ahí se puede arguir que él tenía una incapacidad relativa derivada de la ingesta o consumo de productos como fármacos o estupefacientes, drogas, ¿verdad?
Entonces, repito, la incapacidad es la condición de las personas que aun y cuando se encuentren en la mayoría de edad, no pueden intervenir en relaciones jurídicas porque su condición psíquica no se los permite. Hay una incapacidad absoluta que es aquella que se suscita cuando una persona está desprovista de toda manifestación psíquica que le impide actuar por sí mismo y siempre tiene que actuar a través de sus representantes. Y la incapacidad relativa que deviene por una limitación física que impide realizar ciertos actos, como en el caso de la ceguera, o también cuando una persona ingiere productos nocivos para su salud y para su psiquis, como el alcohol o como las drogas. Entonces, fíjense que la condición de incapaz tiene que ser declarada por un tribunal. Aquí les señalo yo en el número 5, que es la declaratoria de incapacidad. La declaratoria de incapacidad es indispensable que la formule un tribunal. Si una persona, por ejemplo, en unas condiciones como las que yo relacioné, una deficiencia psíquica eh, extrema, ¿verdad? Por ejemplo, la prodigalidad, que es una falencia psíquica. Había una persona en una de las zonas de la ciudad que se paraba en la puerta de su casa y llamaba a los transeúntes y les decía, mire, llévese este televisor, y llévese licuadora, y llévese cualquier artefacto doméstico, porque el mundo ya se va a acabar, lléveselo, lléveselo. Eso se llama prodigalidad. Entonces esa persona no se encontraba en el uso de sus facultades psíquicas. Entonces la familia debe presentarlo ante un tribunal y el tribunal le realiza los exámenes pertinentes, llama a los especialistas, a los psiquiatras y a los psicólogos para que formulen una diagnosis y en base a la misma el juez lo declara en estado de interdicción y aunque sea adulto, le nombra un representante. Esa es la declaratoria de interdicción. Bien, a ver, le pregunto a Jennifer Alejandra Monzón. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo está? ¿De dónde procede la palabra persona? Que está ahí en el número 1. Disculpe que no miro mucho. Bueno, pero ya lo ¿Es expliqué. vocablo latino, persona o personaje? ¿Y qué significaba esa expresión? Sonar mucho. Sonar mucho. Bueno, muy bien. Procede de las voces latinas persona o personaje, que significaba sonar mucho. Muchas gracias, Jennifer. A ver, le pregunto a Eric. Eric Castellanos. Bueno, le pregunto a Víctor Augusto Vázquez. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Usted no va manejando, ¿verdad? No, lo que pasa es Bueno. de que mi hijo le dio COVID, entonces tenemos todas mascarillas en la casa. No, Víctor, perdón, entonces es una imprudencia que le pregunte. Disculpe usted, espero que se mejore pronto. Hacemos Gracias, licenciado. votos sinceros, le pedimos a Dios para que lo supere. Gracias, Muy bien. licenciado, muy amable. Le pregunto entonces a Armando Menéndez. Sí, licenciado, perdone, pero fíjese que voy conduciendo y lo mismo me pasó en la clase anterior, que Sí, no le Armando, pude contestar. tiene razón, lo entendemos. Bueno, alguien Disculpe, que quiera licenciado. intervenir, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal está? ¿Con quién tengo el gusto? Con Jacqueline Lux. ¿Qué tal, Jacqueline? Le agradezco mucho su participación. Explíqueme por qué la palabra persona, que quería decir sonar mucho, el origen de la palabra persona, que fue en la antigua Grecia, lo de los teatros. Cuéntenos. Esta se dio en la representación de escénicas que tenían problemas porque sus recitaciones fueran escuchadas por el público, ya que no tenían estaban al aire libre y no tenían sonidos
y ni micrófonos para que todo el mundo los escuchara, entonces ellos tenían que tener una voz muy fuerte para que todos los que estuvieran ahí visualizándolos los escucharan hasta arriba, ¿verdad? Sí. Pero había un aditamento que se incluía en las máscaras que se llamaba persona. Que se llamaba persona o personaje. Sí. De ahí el término se aplicó en los personajes que intervenían en la obra y ulteriormente al ser humano. Al ser humano. Muchísimas gracias. Oye, muy fino. Gracias a usted, licenciado. Buenas noches. Muchísimas gracias. A ver, le pregunto a Vanessa Fernández. Bueno, entonces le pregunto a Eric Siliesar. Tampoco. A Natalie Citalán. Bueno, a alguien que quiera intervenir, por favor. Mande usted, licenciado. Muy fino, muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Marlon Giovanni. Gracias, Marlon Giovanni. Marlon, ¿qué es la persona? Ahí está en el 1.2. ¿Y cuántas clases de personas existen? Ok, la persona es aquel ente susceptible de participar en una relación jurídica, precisamente cumpliendo obligaciones y ejercitando derechos. ¿Y cuántas clases existen? Son las individuales y las colectivas, si no estoy mal. Está muy bien, Eric. Muchas gracias, Eric. Le agradezco su fineza, ¿no? Marlon. A ver, le pregunto ¿a quién? ¿A Keila Escobar? ¿O a Carlos Mauricio? Ah, ya estamos con Keila. Sí, licenciado. Gracias, Keila. ¿Qué es la personalidad jurídica? Keila, está en el número 2. Es la investidura jurídica que permite a una persona incorporarse al mundo del derecho. Está muy bien. Mejor atienda al bebé, porque ya lo escuchamos. Qué bello sonido. Gracias, Keila. Es usted muy fina. Oye, a ver, una pregunta para quién. Le pregunto a Milton Villeda. Buenas noches, Lick, mucho gusto. Gracias, Milton, por intervenir. Fíjese que hay 3 teorías para explicar cuándo se adquiere la personalidad, que son las 2.11, 2.12 y 2.13. ¿Cuáles son esas teorías? La primera es que para algunos se adquiere la personalidad en el momento de la concepción. Sí. Para otros surge con el nacimiento. Y la tercera señala que este efecto surge con el nacimiento siempre y cuando las personas nazcan vivas. ¿Y cuál es la tesis que acepta nuestro Código Civil? La de la eclectividad, la eclectiva. Ecléctica, ¿verdad? Ecléctica, sí. Está contenida en el artículo 1 que dice que la personalidad civil comienza con el nacimiento y concluye con la muerte, pero al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorezca, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Bueno, vamos a ver a Nelson Enrique Acosta. A Fátima Cabrera. Buenas tardes, licenciado. Dígame. Gracias, Fátima, por intervenir. ¿Qué es la capacidad? La capacidad puede ser de goce o... Sí, pero antes dígame qué es. Está en el 3.1. Permítame, licenciado, es que no logro ver muy bien. Perdón. La capacidad es el atributo derivado de la personalidad en virtud de la cual puede ejercer derechos y cumplir obligaciones. ¿Y cuántas clases de capacidad existen? Existen 2, de goce o derecho, de ejercicio o de hecho. Muy bien. Muchísimas gracias. A usted, licenciado. Y, bueno, no sé a quién preguntarle, porque ¿alguien quiere intervenir para explicarme qué es la incapacidad?
Licenciado. Sí, por favor, ¿con quién tengo el gusto? Carlos Mauricio López. Ah, Carlos Mauricio. ¿Ya le había preguntado, Carlos, o no? Sí, yo leí los artículos, si gusta, Ah, puedo sí. ceder No, no. algún otro Muchas compañero. gracias, Carlos. Oye, qué fino es usted. No se Por preocupe. favor, dígame qué es incapacidad y las clases de incapacidad que existen. Dice, ¿qué es la incapacidad? Es posible que aun y cuando se arribe a la mayoría de edad, el derecho no reconozca capacidad de ejercicio a ciertas personas. Ello porque en las mismas se ha producido la evolución psíquica necesaria para adquirir Sí. la No se ha madurez, producido, ¿eh? No se ha producido. la madurez demandada por el derecho. Muy bien. ¿Y cuántas clases de incapacidad existen? La absoluta Sí, y la relativa. y la relativa. Muy bien, muchas gracias, Carlos Mauricio. Y una última pregunta que le formulo a Jennifer Aleida Portillo. Bueno, le pregunto a Carlos Barrios. O a Robert Alexander. ¿Puedo ser yo, licenciado? Sí, por favor, ¿quién es usted? Alejandro Morales. Ah, Alejandro, muchas gracias, Alejandro, qué amable. ¿Qué es la declaratoria de interdicción? Es a las personas que sufren de capacidad absoluta, se les Veda. obliga a la participación en actos jurídicos y deben concretar los mismos mediante la intervención de un representante. Pero para situar a una persona como incapaz es Menester, es necesario, ¿eh? Es menester de la declaración correspondiente sea formulada por un tribunal, luego de Luego de agotar el trámite. Es correcto. La declaratoria de interdicción es una declaratoria que hace un tribunal. Es una declaratoria sobre la incapacidad, porque si no está jurídicamente, judicialmente declarado, entonces no se le puede nombrar un representante. Muy bien, yo les estoy muy agradecido por su intervención. Son ustedes muy finos. Y los saludaré el día martes venidero a la hora de costumbre. Muy bien, licenciado. Licenciado, buenas noches. Perdone, solo una preguntita. Le saluda Lucía Izaguirre. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo está? Perdone, solo tengo una duda, licenciado. Por favor. A las personas que un juez o un tribunal las declara en estado de interdicción, ¿cómo se les llama? ¿Interdictos? Fíjese que se les llama personas declaradas en estado de interdicción. Usualmente se les designa como interdictos, pero fíjese que esa es una denominación incorrecta, porque como lo van a estudiar ustedes en su oportunidad, los interdictos son una manifestación del juicio sumario. Hay un interdicto de posesión, un interdicto de despojo. Entonces se les llama personas en estado de interdicción, porque aunque usualmente fulano es un interdicto, pero en la denominación interdicto se refiere a una manifestación procesal, a un juicio sumario sobre un tópico particular, como la posesión o como el despojo, como el de obra nueva y peligrosa. Entonces, lo correcto es llamarles personas en estado de interdicción. Ok. Entonces cuando escuchamos la palabra interdicto, entonces ya tenemos que saber de qué es juicio sumario. ¿Qué es un juicio sumario? Fíjese que como nosotros estamos hablando del terreno del deber ser, ¿verdad? Pero en la práctica, incluso en los tribunales, se habla de que la persona la declararon interdicto, pero es un juicio sumario, ¿verdad? Los que yo les señalé. Lo correcto es hablar de personas declaradas en estado de interdicción. Muchísimas gracias, licenciado. A usted, muchas gracias, Lucía. Muy fina, ¿no? Bueno, les saludo de nueva cuenta y deseo que tengan mucho éxito en la clase subsiguiente. Presten mucha atención como me han hecho el honor de prestármela a mí.
Que tengan buena noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado.